Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes para todos, muy pero muy feliz sábado, los saluda su amigo en Cristo, Leandro Pena. Es una alegría que nos estén acompañando un sábado más desde el canal de Soy Peregrino aquí. En este caso voy a estar nuevamente acompañándolos junto a mi esposa, que no aparece en cámara, pero sí van a escuchar. En esta oportunidad vamos a estar leyendo y comentando el capítulo número 4 del libro, titulado Confesión, en inglés, por eso aparece así en la publicación, pero en español ustedes lo van a encontrar también con el título Para obtener la paz interior. Así que capítulo 4 del libro, no se van a poder confundir en ese sentido. Y vamos a hacer una lectura, hoy va a ser un programa cortito, y como ustedes se estarán dando cuenta, es un programa grabado, y si no, se los comento, este programa nos hizo encantado hacerlo en vivo, pero hoy vamos a estar compartiendo con hermanos, en este momento tal vez estemos con ellos charlando y pasando un lindo sábado, pero queremos subir este programa, no cortar el estudio que estamos teniendo sábado tras sábado, y a eso de las 5 de la tarde voy a estar teniendo otra predicación, así que por eso también es que decidimos no quemar todas las velas, no ¿cómo sería? Agotar las fuerzas en muchas transmisiones seguidas, y por eso es que estamos grabando esto con anterioridad. Sin más preámbulos, los invitamos en este momento a buscar su libro, El Camino a Cristo, un marcador, buscar algún resaltador, buscar su Biblia, porque al final también vamos a dejarles un material de estudio bíblico, ¿sí? Para que ustedes completen en su casa y después, bueno, nos puedan enviar los resultados, lo que ustedes hayan descubierto en la palabra con respecto a lo que vamos a estudiar hoy, en algún mensaje de texto, nos pueden mandar un documento, como sí, lo ha hecho Tiago y le agradezco muchísimo, un documento Word con las respuestas, y en breve vamos a estar subiendo todo este material también a nuestro sitio web soyperegrinoaquí.com. Como dije, sin más preámbulos, nos vamos a meter de lleno, pero antes vamos a tener un momento de oración. Aquellos que puedan acompañarme, los invito a orar. Amoroso Padre y querido Dios, sabemos que nos estás invitando constantemente a acercarnos a ti, Señor, y nuevamente venimos para agradecer ese gran amor que tenés para cada uno de nosotros, porque te gozás en acercarte a nosotros, te gozás en compartir un momento juntos. Estás muy alegre de eso y Padre, gracias también por darnos la alegría y compartirnos constantemente el mensaje de que somos tus hijos amados. Te damos las gracias, Padre, también porque nos permitís volver a meditar en la lectura del Camino a Cristo. Gracias, Padre, por ante tanta tiniebla y oscuridad que uno puede ver en este mundo, hace salir sobre cada uno de nuestros corazones la luz del conocimiento de tu gloria a través del rostro de Jesús. Padre, te pido para que al ver a Jesús, al ver a tu Hijo, podamos aprender y conocerte un poco más, y que nuestros corazones, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, sean enternecidos a través del amor, ese amor que nos lleva al arrepentimiento. Padre, nos ponemos en tus brazos de amor para que nos enseñes lo que quieras enseñarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Y de esta manera nos vamos a meter de lleno en el estudio de esta tarde. Y ya estamos con otro escenario, se habrán dado cuenta, ahí coloqué la presentación, ahí coloqué el documento para que vayamos subrayándolo juntos, vayamos leyéndolo. Capítulo 4, El Camino a Cristo, para obtener la paz interior. Como les dije, el documento en inglés es Confesión, ustedes ahí lo podrán ver, Confesión en el libro, pero hoy vamos a estar leyéndolo ahí con esta versión que nos aparece que dice, para obtener la paz interior. Comenzamos, mi amor, vamos a leer el primer párrafo. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia.
Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. Bueno, creo que está muy, pero muy claro el primer párrafo y nos vuelve a traer lo que habíamos leído en el primer capítulo, no sé si lo recuerdan, acerca del amor de Dios para con el hombre, recordando de que Dios no necesitaba otra cosa, no necesitaba sacrificios, no necesitaba que el ser humano hiciera largas peregrinaciones ni nada por el estilo. Si el hombre confesaba su pecado y se apartaba de él, alcanzaría misericordia. Y la sierva de Dios dice que las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son tres cosas sencillas, o sea, son simples de entender, son justas, ¿sí? No nos va a hablar de cosas que sean complicadas, ni razonables, ni injustas, ¿sí? Y lo que nos presenta la palabra es de que el Señor no nos exige. Hay un pasaje que se encuentra en Salmos 46 donde dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿sí? Holocausto y expiación no has demandado. Dios no está demandando, no está, ni le agrada, como dice acá, que hagamos cosas penosas para obtener el perdón de Dios. ¿Por qué no le agrada? Porque está el supuesto, el pensamiento de que Dios necesita ser agradado, de que Dios necesita sacrificios, sangre, necesita algún tipo de, que suframos algún tipo de dolor por el pecado para que recién Él diga, ah, bueno, ahora sí puedo perdonar a esta persona. Y en la Escritura no aparece, ¿sí? En la revelación que nos viene a través de Jesús, no aparece esta expresión del Padre Celestial. Y es cierto que esto lo vamos a encontrar en muchas manifestaciones religiosas, ¿verdad? Hablamos de la Iglesia Madre, pero hablamos en general de varias denominaciones donde no hay una exigencia, pero está la recomendación de que para acercarse a Dios hay que hacer tal y determinada cuestión, ¿sí? Desde rezos, desde largas caminatas, largas peregrinaciones, desde grandes ofrendas, ¿sí? Etcétera, 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 para acercarte a Dios y para que Dios te dé su bendición en tu vida. Y bueno, uno tiene que hacer algo de su parte, ¿sí? Es como algo, es una constante y tiene que ser algo que te duela a vos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a este tema? Dice que, sino que todo aquel que confiese su pecado, o sea, vos declares cuál es tu pecado, por eso el capítulo de hoy se llama confesión. Si vos declarás tu pecado y te apartás de él, dice el proverbio, alcanzará misericordia. Bastante concreto, por eso es sencillo, es justo y es razonable. O sea, esto no tiene que ver con cosas que están lejos de nuestro alcance, no tiene que ver con cosas injustas, o sea, vos cometiste un pecado, hay que confesar, hay que declararlo, y es sencillo. ¿Qué tan complicado en declarar algo y apartarse de, dejar de? ¿Sí? No está pidiendo que hagamos algo, sino que en la negativa, es en el apartarse de aquello que sabemos que, que desagrada a Dios, ¿sí? Lo que es el pecado, ¿sí? La transgresión de la ley. Avanzamos con el siguiente párrafo. El apóstol dice: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle pecaste contra su Creador y Redentor. El caso es presentado al único y verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote,
que ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado. Quien puede compadecerse de nuestras flaquezas y limpiarnos de toda mancha de pecado. Bueno, ampliando el concepto de confesar el pecado, nos dice claramente que la voluntad, ¿sí?, del pecador tiene que ser la de confesar, ¿sí? Dice el apóstol, confesad vuestros pecados, y ahora ya no solamente con Dios, sino ahora también agrega los unos a los otros, ¿sí? Esto está en el libro de Santiago. Y es interesante que la recomendación es porque va a traer sanidad. O sea, cuando uno confiesa, cuando uno declara, lo que viene, el resultado es la sanidad. Y no solamente la confesión, cuando uno está confesando su pecado al otro, sino también el orar unos por los otros, ¿sí? Mi tarea, si yo pequé, con pecado. Y lo que sigue, ¿sí? Confesar vuestros pecados a Dios, lo confieso a Él, que dice que es el único que los puede perdonar, y mi falta, ¿sí?, la falta de uno, la uno con los otros. Ahora, si vos hiciste algo para con tu amigo, para con tu vecino, para con alguien que vos querés mucho o no, ¿sí? Eh, no importa si es tu amigo o tu enemigo, confesás. Y después es el lugar de tu amigo el que lo reconozca, ¿sí?, el que te perdone o no. Según lo que dice la sierva, es deber de él ahora. Tu deber era confesarlo. Y sin esperar de que del otro lado te perdone o no te perdone, que haya buena voluntad o no lo haya, ¿sí? Eso ya corresponde a él, el aceptar el perdón. Y por lo general, cuando uno recibe a Dios en la vida, ¿sí?, también lo recibe sabiendo de que Él perdonó nuestros pecados. Y como Él nos perdonó, la oración, que es la base de las oraciones, que es el Padre Nuestro, nos dice que perdonemos las faltas, ¿sí?, así como Dios nos perdona a nosotros. Entonces, por lógica, en un contexto cristiano, un verdadero cristiano va a recibir con alegría la confesión y va a perdonar y va a orar por el hermano, ¿sí? Eh, Pensando siempre en que somos imitadores de Dios, Efesios 5:1. Entonces, debemos buscar el perdón del hermano, pero también buscar el perdón de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Y acá hay toda una cadena, porque cuando nos atacamos a nuestro hermano, también estamos atacando a Dios, porque ese hermano a quien estamos atacando pertenece a Dios. Y entonces, al pecar contra mi hermano, también estoy pecando contra Dios. Y al reconciliarme con mi hermano, ¿sí?, hay una reconciliación con Dios. Y es Dios el que produce eso en nosotros, que nos está invitando a reconciliar, porque es el primero que quiere estar reconciliado con nosotros. Y Dios, enviando a su Hijo, ¿sí?, enviando a su Hijo a nuestra vida, recordándonos cómo es nuestro Padre, nos invita a ese amor, nos guía al arrepentimiento y a la confesión, al declarar, ¿sí? Y ahí, bueno, nos comenta un poco cuál es la tarea que está haciendo Cristo. Él está mediando, es nuestro sumo sacerdote, y constantemente dice que eh, no solamente que pasó por lo mismo que pasamos nosotros, que fue tentado en todo, mas sin pecado, o sea, Él entiende nuestra situación, sino que también puede compadecerse de nuestras flaquezas. Estoy leyendo así lento también para que ustedes puedan ir marcando y puedan ir meditando en estas palabras. Tenemos un sumo sacerdote, un mediador, que no nos está condenando, que nos entiende, que se compadece y que puede limpiarnos de toda mancha de pecado. Miren qué impresionante esto. Tenemos a alguien que puede resolver los problemas, que no está condenándonos. Vamos con el siguiente párrafo. Los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón, ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad.
se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión, que brota de lo íntimo del alma, sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito. Volvemos nuevamente a este párrafo y continuamos un poco con lo que tiene que ver con la confesión, ¿sí? Y vemos acá un Dios que ama el libre albedrío y ama a aquel que se abre con el corazón dispuesto a confesar. La primera frase es fundamental y después la vamos a repasar en el estudio. Los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Estamos hablando acá de pasos hacia Cristo, del camino hacia Cristo. El primer paso, la primera condición de la aceptación tiene que ver con humillar nuestro corazón. Y esto lo explica cómo. Experimentar arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse. Y confesión de nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad. O sea, arrepentimiento y confesión es el primer paso que debemos dar como cristianos en este camino al cielo. El primer paso que debemos dar. Si eso no se dio, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Esto lo podemos encontrar en Hechos 2:38, en Hechos 3:19, ¿sí? Entre tantos otros pasajes donde explica y presenta los pasos que debemos dar, ¿sí? Los pasos que debemos dar como cristianos en este caminar hacia experimentar esta transformación del alma a la semejanza de Cristo, ¿sí? Y, y es muy interesante esto, ¿por qué? Porque uno ve que la obra evangélica comenzó con la tarea de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino preparando el camino al Mesías, a Cristo. Y la obra de Juan el Bautista, dice Hechos 19, y también lo podemos encontrar en Lucas 3, etc., era la de, era un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Era un llamado al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Que si era soldado, que si era tal cual, tenían puntos donde ellos tenían que reconocer y confesar su pecado, ¿sí? Y prepararse a través de las aguas del bautismo para recibir el perdón de pecados que iba a venir por medio de Cristo. Este es el primer paso, ¿sí? Y era el bautismo al cual se los estaba invitando. Luego, con la venida de Cristo, pasamos a los pasos de arrepentimiento y confesión, que era el ministerio de Juan el Bautista. Luego, el bautismo en el nombre de Jesús, ¿sí? Hechos 19, para perdón de los pecados. Y luego la recepción del Espíritu Santo. Estos son los pasos que nos presenta la Escritura. El primero de ellos lo estamos viendo aquí y por eso es tan importante y es tan necesario este punto en particular. La única razón por que nosotros no obtenemos remisión o limpieza de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón, primer punto. No queremos quebrantar, todavía está el orgullo, el yo, el deseo de reinar sobre nuestra vida, de que nuestras palabras estén por encima de la palabra de Dios. Y lo segundo, que está unido a esto, ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. O sea, esto está ajeno a nosotros, pero ni siquiera está el deseo de reconocer que esto es bueno para nuestra vida. Y se nos da, dice, instrucciones explícitas. Esto no es un misterio. Primero, confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada. Y esa confesión, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser de corazón y tiene que ser voluntaria. ¿Sí? ¿Qué significa que sea de corazón? ¿Qué significa que sea voluntaria? Que el Señor no lo quiere arrancar de la fuerza de tu boca. Dios no te va a poner en un lugar porque tampoco desea que vos lo hagas con otro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien se ha equivocado y nosotros lo hemos forzado? No, no te vas a arrepentir, no me vas a pedir perdón. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Siempre sos así, sos orgulloso, ¿eh? Mirá que te lo dije 20 veces. ¿Cuántas veces nos ha pasado de decir,
dale, arrepentite, cambia la manera de pensar. Y pensamos que Dios es así también, pero Dios no desea eso. Y Dios no es así, no nos está presionando, no nos está moviendo en ese sentido. Él desea que surja del corazón, que sea voluntario, no algo que nos arranque para nosotros, para que nosotros quedemos bien con Dios en este caso, o con la otra persona. Tampoco debe hacerse de modo ligero y descuidado. Sí, Señor, me arrepiento por esto que hice. Sí, hay mucho del deseo de evitar las consecuencias del pecado. Modo ligero, modo descuidado. Tampoco dice, hace una larga procesión y que te duela y hasta que la otra persona no le duela, no va a haber un cambio en su vida. Pero hay un extremo del tema y hay otro extremo, ¿sí? No pasa nada, Dios me lo perdona. Sí, Señor, vos sabés, yo soy así siempre. Bueno, hoy me equivoqué con esto, ayúdame. En nombre de Jesús, amén. ¿Viste? Ya está. Pero por ahí puede haber otro extremo que uno puede decir, Dios ya me conoce mi corazón y sabe que estoy arrepentido. Claro, Pero entonces acá ya habla de está. la importancia de confesarlo, ya sea a los demás o a Dios. Claro. Y hay que confesarlo, hay que decírselo. Por eso, vamos acá viendo los extremos. Por un lado, el modo ligero, que es el Dios ya me conoce, ya está, Señor, soy así, ayúdame. Y por el otro lado, el de pensar de que para que Dios lo acepte necesito hacer algo doloroso en mi vida. Cuando lo que te está pidiendo es la confesión. Es que vos confieses tu iniquidad, tu pecado. Y que uno, ahora vamos a leer un poquito más adelante, no lo justifiquemos. Que un poco pasa por ahí en el tema del modo ligero, ¿sí? Dice, modo ligero y descuidado, o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. Yo no puedo esperar que alguien se arrepienta por algo que no sabe que hizo mal, ¿sí? Es como el típico caso, uno va a un país extranjero y no sabe de las leyes y de las reglas. Y cuántas veces, ¿sí? Ha pasado de situaciones donde tal vez la luz verde era la inversa a lo que acá conocemos en la calle, que es luz verde, o lo que son las cartelerías en la ruta, y uno ha hecho alguna equivocación. Entonces, en ignorancia, ¿sí? Aún en la ignorancia, obviamente, hay legislaciones, ¿sí? Que rigen y uno debiera conocer. Pero en el caso espiritual, uno, en el día a día, uno no puede esperar de la otra persona que entienda y que acepte, y tampoco puedo forzarlo, tampoco puedo decirle para que haga algo porque yo se lo estoy presentando así, ¿sí? Va a ser algo forzado también. Entonces, avancemos para entender un poco cómo viene la mano, pero lo que sabemos en principio, ni ligero, ni descuidado, ni exigido. Entonces, ¿cuál es la confesión? Y acá no lo marqué. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. Tiene que surgir del corazón. Esto no es algo que uno pueda arrancar ni exigir de nadie. Y entonces nos dice el salmista que cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Allí va a estar Jehová. Y es muy interesante esto, que cuando uno está quebrantado, cuando uno está dolido en el corazón por lo que hizo, cuando uno entiende y comprende eh, y permite que el Espíritu enternezca el corazón, no solamente hacia el amor, sino también en la comprensión de lo que fue el Calvario, todo lo que sucedió allí, y entiende cómo mi pecado afectó y sigue afectando al Hijo de Dios, eso, ¿sí? Produce un efecto en nuestra vida que acerca a Jehová a nosotros. Entonces, dónde está cercano Jehová? Está cercano a aquel que está quebrantado. Está cercano a los que son de espíritu contrito. Y vamos a seguir leyendo para ampliar este concepto. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Puede ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público, y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa, para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable.
Bueno, muy claro este párrafo, ¿sí? Acá nos presenta los 3 tipos de confesiones. La confesión en general, como concepto, es de un carácter específico. Lo vamos a leer después en Levítico 5:5. Uno debe confesar el pecado que cometió. No es, Señor, te pido perdón por mis pecados. O sea, ¿cuál? ¿Cuál pecado? Señor, te pido perdón por los pecados que cometí en este día. ¿Cuál? Por eso el Salmo 4 nos dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, estás... Pero el contexto del Salmo 4, en el verso 4, dice que uno se acuesta en la cama y medita. Y medita sobre todas estas cosas. Y a veces nos pasamos el día y se nos pasa el día y se nos pasa la vida y nos olvidamos de todas estas cosas. Pero el amor de Dios nos guía al arrepentimiento y ese arrepentimiento nos conlleva también esta confesión, esta declaración. Y la declaración viene cuando el Espíritu, ¿sí?, nos convence de ese pecado. Entonces, cuando le permitimos al Señor que trabaje en nuestra vida, nos convence de esto lo vimos la semana pasada, nos convence del pecado y hace que esa declaración sea específica. Señor, te pido perdón por esto en particular. Reconoce pecados particulares. Si fue con Dios, con Dios. Y uno lo confiesa a Dios. Señor, te pido perdón por esto. Porque hoy, no sé, te rechacé y en vez de dedicarle tiempo a estudiar o orar, estuve dedicándolo a otra cosa. O porque sabía que lo que dice tu palabra respecto a tal y cual punto, pero me gustó más hacer esto otro. Señor, te pido perdón por esto. El segundo punto, al hermano, ¿sí? A la hermana. Te pido perdón por esto. ¿Por qué? Por este punto. Tal vez la otra persona no lo sepa, ya vimos el anterior, y ahí tenemos que tener paciencia y orar por esa persona para que Dios lo guíe al arrepentimiento, ¿sí? No lo puedo arrancar, nunca te... ¿Y qué hice mal? ¿No pensás que hiciste mal? ¿Viste? Y ahí en el tira y afloja, tranquilo. Pero cuando hay confesión, la confesión que es guiada, la verdadera confesión que es guiada por el Espíritu de Dios, es concreta, es específica. Y dice, pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daños por ellos. Y también la tercera confesión que nos presenta acá es de carácter público y en ese caso deben confesarse públicamente. ¿Sí? Y acá ya estamos hablando de pecados que son abiertos, que son conocidos por más de una persona y donde involucramos a toda la comunidad. Como familia, ¿sí? Hablando en cuestiones de iglesia, como familia, eh, estamos dando estamos dando un mal uso del nombre cristiano. Y en ese contexto tiene que haber una confesión que sea pública, un reconocimiento que sea público. Y es de los más difíciles, pero es de los que traen mucha bendición, muchísima bendición. Cuando, sobre todo, aquellos que están liderando, ¿sí?, confiesan ese pecado, hay muchísima bendición. Y hoy no tengo las citas para compartirlas, pero habla con respecto a esto y la verdad que es maravilloso. ¿Sí? A veces uno piensa, bueno, pero ¿y mis ingresos? ¿Yo vivo de esto? ¿O qué pensará la gente de mí? La cuestión acá es que si no confesamos, dice el que no confía, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si no confesas, te estás condenando vos solo. Y ese es el juicio que uno está cargando después. Esa condenación constante. Toda confesión, desde la más íntima con Dios a la pública, es definida y directa. Y esto es interesante. Nuevamente, no hay nada místico, no hay nada que se diga de forma, no me sale la palabra como, bueno, que no se entienda de lo que uno está hablando, ¿sí? Es específico, quería hablar de un antónimo de específico. Avancemos con el siguiente párrafo para ver los ejemplos y ahí va a salir la palabra. En los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación, y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa.
se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita: porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Tenían que confesar el preciso pecado del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. Bueno, un ejemplo concreto, ya vamos a ver otro, un ejemplo concreto de lo que significa una confesión específica. ¿Cómo es que ellos llegaron al punto de declarar que a todos sus pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey? Hubo una confesión que era también el haber visto con el paso del tiempo el resultado de la decisión de tener un rey como las demás naciones. Esto está en 1 Samuel capítulo 8, el pasaje este no, el pasaje este está en 1 Samuel capítulo 12, verso 19. Pero 1 Samuel capítulo 8 vemos la historia del pueblo de Israel pidiendo un rey, Samuel entristecido y Dios diciéndole: no te entristezcas, ¿sí? No te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Pero Dios permite que ellos tomen su decisión. Ahora, Dios no exigió nuevamente que ellos se arrepientan de ese pecado, ¿sí? No les exige, les da recomendaciones de qué debían hacer y qué iba a pasar. Pero al apartarse, y al recibir las consecuencias de sus elecciones, la forma en la que ellos pudieron nuevamente retomar el camino de la felicidad, de la paz, fue confesando explícitamente que fue por ese pecado. Y yo sé que hoy vos estarás pensando, como muchos otros le está pasando en este momento, que leen este capítulo, hay algo en particular que me alejó de Dios. Hay algo en particular, hay un punto, y si por ahí no está en la mente, es el motivo en este momento de que oremos al Señor y nos revele cómo somos. Pero hay algo en algún punto de nuestra vida que, si estamos pasando en este momento por situaciones de desesperanza, de tristeza, de estrés, que no pueden encontrar paz, el punto acá que los hizo volver al pueblo de Israel de esa condición a la paz verdadera fue confesar explícitamente el problema del que ellos estaban pasando. No digo que todos los casos sean así, pero la gran mayoría de los casos comienzan por esta situación. No solamente tomamos malas decisiones, perdemos fe en Dios y dejamos de confiar en que Dios nos puede defender, que nos puede ayudar. Entonces, por eso ellos pidieron un rey. Pero ¿cuántos otros dicen: no voy a comer esto, voy a comer esto otro que me gusta más, desechando lo que Dios te está dando para tu bien? Y eso también trae sus consecuencias: mala alimentación, vivir en un lugar que no es el adecuado, vestimenta. No, bueno, ¿por qué me tienen que estar juzgando de tal manera? Y yo sé que acá me voy a meter en temas escabrosos, ¿sí? Pero todas nuestras decisiones traen sus consecuencias. No sé si te ocurre algún otro ejemplo más. Con respecto a malas decisiones, yo sé que a varios de ustedes se les está ocurriendo otras, y si no, bueno, ahí los vamos leyendo en el chat. Lo cierto es que el Señor nos está invitando a retomar este camino. Él nos quiere consolar. Él sabe, porque su Hijo fue tentado en todo, Él nos quiere consolar, nos quiere acompañar y nos quiere liberar y limpiar de todo esto. Pero lo importante, antes de que nos pueda sanar, es reconocer que estamos enfermos. Si no, es imposible. ¿De qué te va a sanar si vos no tenés ningún problema? Y sin embargo, seguís pasando por situaciones de desesperanza, de tristeza y de no poder dormir a la noche. ¿Y por qué todas estas situaciones? Bueno, vayamos a la raíz del asunto. Y va por acá. Este es el primer paso, ¿sí? Tenían que confesar el preciso pecado del cual habían sido culpables. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte.
Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended a la causa de la viuda. Si el inicuo devolviere la prenda, restituyere lo robado y anduviere en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. El apóstol Pablo dice, hablando de la obra del arrepentimiento, el que fuisteis entristecidos según Dios, qué solícito cuidado obró en vosotros, y qué defensa de vosotros mismos, y qué indignación, y qué celo, y qué justicia vengativa. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. Maravilloso párrafo. La confesión no es aceptable para Dios, sino va acompañada de ¿qué? De un arrepentimiento sincero. O sea, va acompañada de las dos cosas. No puede haber solo palabra, lo que está diciendo. Tiene que haber palabra, fe, que obra. Una fe que obra por amor. Y es esto lo que nos presenta Pablo en Galatas capítulo 5. No está desconectado, ¿sí? No está desconectado lo que dice Pablo de lo que dice Santiago en capítulo 2, ¿sí? Muéstrame tus obras sin fe. Tu fe sin obras, yo te mostraré mis obras por medio de la fe, ¿sí? O sea, no está desconectada la fe de las obras. La confesión, la palabra, tiene que ir acompañada de arrepentimiento sincero y una reforma. ¿Y cómo nos viene el arrepentimiento? Vimos el capítulo pasado y el anterior, que el arrepentimiento verdadero proviene de recibir la benignidad de Dios, ¿sí? Cuando uno dice Romanos capítulo 2, verso 4, que la benignidad, la bondad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando recibimos la bondad de Dios, cuando recibimos su carácter, nos guía el arrepentimiento verdadero, y la confesión y el arrepentimiento van juntos, van acompañados, ¿sí? Y esto, ¿sí? Que tiene que ver con las obras, con estos cambios decididos en la vida, son movidos por el amor. Nuevamente, es el amor el motor que hace que todo esto funcione. Y lo que nos presenta acá es que todo lo que ofende a Dios debe dejarse. Es muy interesante que los cambios es dejar. No sé si te pusiste a pensar en esto. Dice, tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Dejar. Mirá lo que dice el pasaje de Isaías. Lavaos, limpiaos. Apartad, ¿y cómo? Apartad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. O sea, apartalo, sacalo. Ni siquiera te dice, hace algo. Es, deja de hacerlo, sacalo de tu vida. Cesad de hacer lo malo, sacalo. Aprended a hacer lo bueno. No dice hacer lo bueno, aprendelo. ¿Cómo es que puedo hacer lo bueno? Y ahí es donde uno tiene que aprender. Y uno va a oír y a guardar esa palabra en el corazón para que esa palabra haga su obra en nuestra vida. Buscar lo justo, nuevamente, aprender, buscar. Después agrega, socorrer al oprimido, que va a ser resultado de lo anterior. Hacer lo bueno, mantener el derecho del huérfano, defender la causa de la viuda. Ni siquiera está hablando de uno ya, ¿verdad? Está hablando ahora en consecuencia de las obras que surgen para resolver los problemas que están a nuestro alrededor. Y en este contexto dice que si el inicuo devuelve la prenda, restituye lo robado, si anduviere en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Es un resultado, es la promesa de recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, es recibir su bondad, su carácter en nuestro corazón, y eso nuevamente nos impulsa al verdadero arrepentimiento, que tiene que ver con las obras de la fe. El apóstol Pablo dice, hablando de la obra del arrepentimiento, y acá es muy interesante, el que fuiste entristecidos según Dios, o sea, Dios nos entristeció, dice, qué solícito cuidado obró en vosotros. ¿Quién obró en vosotros? ¿Quién obró todas estas cosas que vamos a leer ahora? Al que fuisteis entristecidos según Dios. Dios es el que obró en vosotros. ¿Y cómo obró en vosotros para arrepentimiento? Dice, qué defensa de vosotros mismos, qué indignación, qué celo,
¿Qué justicia vengativa? Bueno, acá en esta versión. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. Y me gustaría leérselos en otra versión. Esto es 2 Corintios 7:11, ¿sí? Ustedes pueden buscarlo ahora también en su Biblia conmigo. 2 Corintios 7:11. Miren qué lindo también aparece en la versión Reina Valera 1960. Dice, porque hay aquí esto mismo, que hayas sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Como fuiste contristado según Dios, produjo esto. ¿Qué? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y acá lo interesante es ver que esto obra según Dios. No es según uno, pero llega a uno esta obra. Esta obra que proviene de la fe viene por el amor. O sea, todo esto es motivado por Dios. Dios nos guía a esto. Yo creo que no lo quitemos y no digamos, bueno, a ver, porque esto creo que lo hemos comentado en otro capítulo. Dios obra en nosotros, ¿sí? Nos presenta su amor que nos guía al arrepentimiento y no nos deja ahora librados a nosotros. Eso que nos contrista, que nos entristece, obra en nosotros todas estas cosas. Hace que nos apartemos de lo malo y empecemos a aprender lo bueno. Es Él el que está obrando en nosotros todas estas cosas cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestro corazón. Y no mucho más. No sé, Pame, si querías decir algo. Sí, eso iba a decir que cuando uno por naturaleza hace las cosas mal, va al Totalmente, pecado. Entonces, ¿cómo dejamos de hacer lo malo? Con la ayuda de Él, totalmente, únicamente, no hay otra totalmente, forma. totalmente. Vamos con el siguiente párrafo. Gracias, Pame. Una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. Bueno, creo que acá de esto hemos comentado. Cuando hablamos de una confesión que no es verdadera, en este caso agrega el punto de que el que está cegado por el pecado, lo que termina haciendo es justificarse. Y acá hay 2 formas de justificarse: que Dios nos justifique, que Dios nos haga justos, que Dios nos haga limpios, perfectos, perdonadores, o justificarme a mí mismo. Y en este contexto vamos a ver, y lo vamos a ver en un ratito con las preguntas que vamos a estudiar, la historia de Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, Saúl entiende la enormidad del pecado, pero se justifica, se disculpa diciendo que el pueblo fue el que lo presionó a tomar esta decisión. Entonces, vemos que acá hay una diferencia. Según el mundo, bueno, la historia, bueno, vamos a continuar con Adán y Eva, que es la historia más conocida de todas. Visiblemente uno quiere escaparse de las consecuencias del pecado. Y la manera en que uno busca escaparse es conseguir un chivo expiatorio, es conseguir un sacrificio. Por eso es que del corazón del hombre está buscando siempre que otro muera y no muera el yo, no muera la misma persona. Es algo que está constantemente y no nos estamos dando cuenta, ¿sí?, de que cada vez que nosotros seguimos transgrediendo y seguimos pecando, produce un daño incalculable al amado Hijo de Dios. O sea, esto no es algo que pasó hace mucho tiempo atrás, sino que esto es algo constante, pero la visión del pecador está cegada, amortiguada, ya no puede discernir y el Espíritu Santo no puede impactar sus palabras, dice, porque dice, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. No lo puede recibir, no lo puede recibir. Si lo recibe, hay un cambio.
Si recibimos a Cristo en nuestra vida, hay un cambio, pero en la medida de que no se lo reciba, la persona sigue buscando un justificativo, un chivo expiatorio. Después que Adán y Eva hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio, solo pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar a la temida sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló tocante a su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del árbol y comí. La mujer echó la culpa a la serpiente diciendo, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué le permitiste que entrase en el Edén? Esas eran las preguntas implicadas en la excusa que dio por su pecado y de ese modo hacía a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y lo han manifestado todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía. Como el pobre publicano que no osaba ni aun alzar los ojos al cielo, exclamará, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Bueno, situaciones complejas, porque estamos viendo tal vez historias donde a simple vista esto no se ve. Sin embargo, detrás de capas, detrás de lo que está acorazado ese corazón, este pensamiento de Adán y de Eva, encontramos preguntas que son excusas a su pecado. Y está muy bueno empezar a explorar un montón de todas estas cuestiones, porque en la medida que empezamos a estudiar y a ver historias como la de Adán y Eva, empezamos a reconocernos también a nosotros mismos, que en muchas de nuestras expresiones hay justificativos, y detrás de esos justificativos está el deseo de que otro muera en nuestro lugar, ¿sí? De que para yo recibir el perdón, alguien tiene que morir. Ese está el pensamiento del hombre. Alguien necesita morir. Fue la mujer, fue la serpiente. Alguien tiene que morir para yo ser perdonado. Y ya vimos desde un principio que las condiciones para alcanzar el perdón son sencillas, justas y razonables. Si confesamos, ¿qué va a pasar? Él nos perdona. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos acá que al pecar, lo que ocurre con Adán y Eva es que empiezan a tener vergüenza y terror. ¿Y qué pasa? Buscan la manera de excusar, de justificarse, de escapar de la sentencia de muerte. ¿Por qué quieren escapar de la sentencia de muerte? La serpiente les dijo que si comían del fruto no morirían. ¿Y qué pasó? Comieron del fruto y no murieron. Pero ¿cómo puede ser posible que Dios les dijo que iba a pasar y no ocurrió? ¿Qué es lo que trae la muerte? De algo están escapando o de alguien. Y cuando a la vista de Dios ellos tienen que explicar y tienen que confesar, no responden a ninguna de sus preguntas sin antes declarar que otro fue el responsable de su problema. ¿Por qué tenían que decirle eso a Dios? Porque es que a Dios le estaban diciendo que, alguien los había incitado a este problema, porque querían escapar de la muerte, porque pensaban que Dios les iba a traer la muerte. Y le empiezan a echar la culpa a Dios. Si vos me vas a matar, si voy a sufrir las consecuencias de ese pecado por tu culpa, bueno, ¿por qué vos hiciste la serpiente? ¿Por qué le permitiste que entrase al Edén? Es tu culpa.
Y Adán le agrega la de la mujer. ¿Por qué creaste a la mujer? ¿Por qué me diste una compañera que me llevó a escuchar a la serpiente para que reciba este pecado? Y aparte, encima, el pecado no me hizo, o sea, la fruta no me hizo nada. Me venís vos a buscar acá, que estoy escondido, ¿sí? ¿Por qué me decís buscando? Déjame, ¿sí? O sea, hay algo en el corazón de Adán y de Eva que es un espejo también para la humanidad entera, para nosotros, para vos, para mí, que cuando nos mandamos una macana, cuando cometemos un pecado, la sensación en el corazón es la misma. Empezamos a tener miedo del pecado, miedo a la muerte, empezamos a correr con la culpa, con la condenación y, y no volvemos inmediatamente a Dios. Él te dice, confesá tu pecado, yo te perdono, yo soy fiel y justo para perdonarte. Pero el ser humano tiene miedo, miedo del castigo, miedo de la muerte. Entonces, esta es una herencia que tenemos de Adán y es una herencia que nos viene, es un veneno que nos viene por medio de la serpiente. Y esta respuesta, ¿sí? Lo que hacen es manifestar qué es lo que hay en el corazón de Adán y Eva y qué es lo que hay en nosotros cuando nos justificamos. No es este espíritu de justificación, viene del Padre de la mentira. No es inspirado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no te inspira a que deschaves a otro, que digan es por culpa de este, es por culpa de aquel, a justificarte. Ni Dios la va a aceptar. Dios no aceptó esto. Dios quería que confesemos. Tan difícil. Lo justo es que si vos te equivocaste, vos confesás. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía. ¿Cómo quién? A ver, ¿algún ejemplo? Por ejemplo, el caso de David. David entregó a un soldado para poder acostarse con su esposa. Y luego de ese gran pecado, ¿sí? Que un profeta va a presentarle la situación por la que él estaba pasando, y le manifiesta de que él había sido esa persona injusta, que había agarrado un corderito, cuando él tenía un montón, ¿sí? Fue a buscar el del vecino que tenía uno. Él confiesa y manifiesta que había cometido pecado. Él no oculta su pecado. No dijo, bueno, pero la vecina se estaba bañando en esa hora. ¿Y por qué el marido estaba en la guerra? ¿Por qué no se quedó en la casa? No se justificó. Salmo 51, versos 3 y 4, que va a estar en los versículos para este estudio, él no esconde su pecado, él lo reconoce. Y no se oculta, no dice, fue por esto, por aquel. Soy pecador, confieso mi pecado para que vos seas declarado justo. Y esto es muy interesante, no va a ser para este estudio, pero es muy interesante para seguir analizando este punto en particular. Cada vez que nosotros nos confesamos pecadores, Salmo 51, 4, confesamos a Dios como justo, ¿sí? Y como el que va a vencer en su juicio. Él está siendo hoy acusado por Satanás justamente por esto, por ser acusado como un ser que no perdona. Y el carácter de Dios es un carácter que perdona. La justicia para Dios se besa con la misericordia, se besa con el perdón. Es una misma cosa. Satanás divorció estos conceptos y nos impide ver a Dios como alguien que está dispuesto a perdonarnos. Como decía el primer capítulo, Satanás introdujo un concepto de que Dios es un tirano que quiere acusarnos, que quiere castigarnos, y este es muy distinto a la manera en la que Dios se presentó por medio de su Hijo Jesús, que él decía, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si confesaba su pecado, lo perdonaba, no más, ¿sí? Dice, los que reconozcan su iniquidad serán justificados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Jesús presenta su vida y su vida es una vida que perdona, que no condena, que si confesas, Él te perdona. Continuamos. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado, ni intenta su justificación propia. El apóstol Pablo no procuraba defenderse, sino que pintaba su pecado con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa. Dijo, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos,
habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes. Y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos. Y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen, y estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Sin vacilar, declaró: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nuevamente acá en ejemplos de arrepentimiento verdadero, genuino, muy distinto al de Saúl, muy distinto al de Adán y Eva, muy emparentado con el de David, está el de Pablo. Pablo no procura defenderse, sino que pinta su pecado con sus colores más oscuros y no intenta atenuar su culpa. Esta es el verdadero arrepentimiento, la verdadera confesión que viene y que revela, ¿sí? Que el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón, que no busca excusa por su pecado, no busca justificarse, sino yo fui así. Y fíjense, Pablo, qué difícil, ¿no? Confesar esto. Soy un asesino de mi pueblo, soy lo peor. Si Cristo vino a buscar a los pecadores, yo soy el primero. Yo no estoy en lo último, bueno, sí, mi pecadito. No, yo soy lo peor de todo. Y Él lo confiesa. Y pensamos que esto podría ser un motivo de debilidad para Pablo, ¿verdad? Decir, bueno, mirá, sin embargo, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ahí donde, mientras más declaremos nuestra debilidad, confesemos nuestro pecado, más el Señor puede trabajar en nuestro corazón y puede convertirse en un salvador para nosotros. Avanzamos con el último párrafo. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Creo que es una manera hermosa de finalizar con este capítulo. ¿Qué es lo que nos declara el Señor? Nos declara que el corazón que está en esta condición va a apreciar algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Dice, el corazón enternecido, quebrantado por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y el costo del Calvario. Hay algo que nosotros no estamos viendo ni en el amor de Dios, ni estamos viendo en el costo del Calvario. Pero una vez que uno lo recibe y confiesa su pecado, empieza nuevamente a aprender más. Y esto es un círculo que sigue en aumento, porque al recibir el amor de Dios nos guía el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lleva a un corazón humilde y quebrantado, enternecido por ese arrepentimiento, y nos lleva nuevamente a seguir apreciando más y más. Por eso te dice que la vida eterna es conocerlo a Él y a su Hijo. Mientras más lo conocemos, esto es de gloria en gloria, hasta ser transformados a su misma imagen. Qué maravilloso esto, ¿verdad, Pame? Qué maravilloso poder recibir la imagen de Dios y poder recibir su amor en nuestra vida para que nuestra maldad, nuestro pecado, pueda ser limpiado constantemente, ¿sí? Y a medida que más lo conocemos, Él nos convenza del pecado y nos convence también de justicia y de juicio, y podemos ser salvos de nosotros mismos, que somos el gran problema. Y lo lindo acá es esta conexión con una familia, que como el hijo se confiesa a un padre amoroso, ¿quién no va a querer confesarse si tu papá te está viniendo a buscar con los brazos abiertos? Te quiere recibir, quiere volver a la casa después de un día cansado de trabajo para abrazarte. Ese padre que quiere pasar tiempo con vos, quiere escucharte y quiere limpiarte y ayudarte a resolver los problemas. ¿Quién no va a querer contarle tus problemas y tus pecados y como diríamos acá en Argentina, y todas las macanas que te mandaste? ¿Sí? ¿Quién no va a querer recibir eso? ¿Y qué va a pasar cuando conocemos esto? ¿Qué diferencia hay, verdad? De saber de que hay un Dios que está lejos, que está buscando a ver
a un Dios que está cercano, que como el padre buscaba al hijo pródigo, ahí ya quería recibirlo para vestirlo con las ropas de un hijo, ¿sí? Así también nuestro Padre te está buscando a vos y me está buscando a mí. Y dice que así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios, como un Padre amoroso, como alguien que te está amando y que se siente agradecido, ¿sí? De tenerte como hijo, ¿sí? Es una persona que dice, vos sos mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Dios ya está contento, ¿sí? Y está alegre, y lo que desea es que si escuchamos esta palabra, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo. ¿Para qué? Él es justo cuando nos perdona. Él es fiel y justo cuando perdona tu pecado y te limpia de toda maldad. Y de esta manera vamos a finalizar el estudio de esta tarde leyendo algunas preguntas que nos van a ir ayudando en la lectura del capítulo, y aquellos que lo están haciendo también como este camino que nos lleva a Cristo, en el descubrimiento de estas verdades en la palabra de Dios. Para reforzar, para grabarlas, debiéramos hacer un muro, dice la sierva de Dios, con todas estas declaraciones bíblicas, para que cuando el enemigo venga a acusarnos o a declararnos, no, ¿cómo te vas a confesar a Dios? No, ¿cómo vas a decirle esto? Nosotros vamos a tener eh, este, eh, estos elementos, estas herramientas para no desconectarnos de Dios. Es su palabra que nos está hablando ahora, viva y eficaz, para hacer esa obra en nuestro corazón. La pregunta número 1, ¿cuáles son las condiciones para que el pecador pueda obtener la misericordia? Ya vimos que eran sencillas, justas y razonables. ¿Cuáles son? Proverbios 28:13. El que confiesa, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Es difícil esto? ¿Es complicado? ¿Te parece algo sencillo? ¿Te parece justo? ¿Te parece razonable? Creo que claro, ¿verdad? Pregunta 2. ¿En qué condición debe estar nuestro corazón y espíritu para encontrar la verdadera paz e intimidad con Dios? Salmos 34:18 nos dice, cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Pregunta 3. ¿Cuán específica debe ser nuestra confesión? Levítico 5:5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Muy, muy específico. Pregunta 4. ¿Qué pecado específico confesaron los hijos de Israel? Bueno, lo vimos en la historia de hoy, ¿verdad? A todos esos pecados añadían este mal de pedir rey para nosotros. Primera de Samuel 12:19. Pregunta 5. ¿Cuál será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado? Isaías 1:16 al 17 nos habla de una reacción natural, ¿sí?, que debiera surgir de aquellos que están obrando esa fe, que está obrando por amor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ezequiel 33:15, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no habiendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Por qué la confesión de Saúl no es sincera ni de corazón? ¿Por qué? Bueno, acá 1 Samuel 15, 24 25, lo dejo para ustedes, para que lo resuelvan. ¿Por qué no es sincera la confesión de Saúl? ¿Qué diferente, o sea, qué igual o en qué se parece, pregunta 7, a la confesión de Adán y Eva de Génesis 3, 12 al 13? ¿La recuerdan? Estaban buscando qué cosa. No solo confesaban su pecado, sí lo confesaron, pero le agregaron algo más, ¿sí? ¿Y qué fue eso que le agregaron? Pregunta 8. ¿En qué se diferencian a los ejemplos de verdadero arrepentimiento y humillación genuina? Y ahí tenemos Salmo 51, 3 y 4, que es la confesión de David, que tal vez es una de las más claras, pero también está la historia de David y Natán, el profeta, también le declara lo mismo. Hechos 26, 10 y 11, que es la historia de Pablo. Y 1 Timoteo 1, 15, que es la declaración de Pablo
con respecto a cómo era su condición. No solamente pecador, sino el primero de los pecadores. Pregunta 9. ¿Qué hará el corazón humilde y enternecido por el amor de Dios y el costo del Calvario? ¿Qué va a hacer? Salmos 32:5. Esto no lo leímos hoy, pero es muy lindo, me gustó. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué iba a pasar? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay total confianza con Dios. Hay un conocimiento de Dios de que Él le iba a perdonar. Entonces declaró el pecado, lo confesó. Y por eso dice en el versículo 1 y 2 que es bienaventurado el hombre a quien Dios perdona sus iniquidades, ¿sí? Que no recuerda sus pecados. Ese es el hombre bienaventurado, el hombre feliz, el que sabe esto, que confiesa y Dios lo perdona. Y había otra lectura más, que acá se me fue, pero está en esta pregunta 10. ¿Qué invitación nos hace el Señor y con qué propósito? El Señor nos está haciendo una invitación. Arrepentíos y convertíos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Este es un primer paso al que nos está invitando el Señor con un propósito específico. Él nos quiere solucionar el problema, pero tenemos que confesarlo, ¿sí? Tenemos que confesar nuestro problema. Y no solamente que haya un regamiento, sino también una reforma. Al recibir el carácter de Dios en nuestra vida, la gloria de Dios en nuestro corazón, que esa gloria permitir para que siga haciendo su obra en nosotros. Y 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, hasta acá se nos pasó la hora volando, ¿sí? Pero hemos podido abarcar el capítulo número 4 del Camino a Cristo, en esta serie la número 5, ¿sí? Recuerden que el capítulo 3 se nos fue un poquito más de tiempo y lo hicimos en 2 partes, así que en esta oportunidad, un capítulo más cortito, hemos podido aprovecharlo en un solo video. Gracias por habernos visto hasta acá. Queremos invitarte a que puedas responder estas últimas preguntas, nos puedas dejar tus respuestas, ya sea que me envíes un mensaje de texto, que nos escribas acá en los comentarios, que agradecemos, que nos escribas acá en los comentarios, que le des un me gusta, ¿sí? Para que YouTube le recomiende este video a otros y te suscribas al canal, etcétera, etcétera, las cosas que ya sabes, pero también me interesa, además de las redes sociales y demás, que puedas completar esto, ¿sí? Que haya un ida y vuelta, que podamos charlar acerca de estos temas y acompañarte en esta decisión que estás tomando de seguir en estas pisadas, en estos pasos hacia Cristo, en este camino que nos lleva a Él. Así que Yo quiero enviar un saludo a los que nos escucharon hoy, un cariño grande para todos y también, además, si por ahí no tienen tiempo de enviar el mail y contestar todas las preguntas, pero también nos encantaría leer en los comentarios de este video sus impresiones, así cortita, en esta tarde de lo que les pareció este capítulo y de paso, bueno, es una forma de tener un ida y vuelta también. buenísimo, totalmente, totalmente. Bueno, perdón que acá me recorté, dice Leandro Pena, pero está mi esposa, ¿sí? Vamos a tener que hacer es la voz, nada más ahí, la tengo detrás de fondo, pero está ahí, una gran compañera. Y bueno, nada, vamos a finalizar con una palabra de oración. Pame, no sé si querés orar. Bueno. Vamos a invitarlos a todos a que de forma reverente nos encontremos con nuestro Dios. Padre del cielo, te damos gracias porque en esta tarde pudimos reflexionar sobre tu palabra, reflexionar en este tema tan importante, Señor, que tú sabes que por ahí nos cuesta, es el tema de arrepentirnos, de humillarnos, de perdonar. Te pedimos que cambies nuestro corazón, te Amén, pedimos Señor. que nos des sabiduría para poder decir las palabras justas y de esta manera, por lo que le dimos hoy, de poder confesar específicamente cada error y poder reaccionar a eso, darnos cuenta de cuál es nuestro error y poder pedir perdón en el tiempo adecuado y a las personas indicadas. Amén, Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu inmenso perdón y misericordia que tienes hacia nosotros desde el principio del mundo.
Y bueno, Señor, gracias por tu cuidado, por tu cariño y por poder darnos esta palabra para que la podamos entender y también tener paz y salud de esta manera y también poder compartirla con los demás, Señor, Amén. para tener paz que tanto hace falta en estos momentos. Amén. Gracias por todo lo que nos das. Te pido por cada una de las personas que nos escucharon hoy, por los pedidos de salud, por cualquier pedido que haya en el corazón y que estés con cada familia que representa a cada uno. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Acompáñanos en este día santo y quédate con nosotros y con nuestra familia en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. De esta manera, queridos amigos, nos estamos encontrando en un próximo video, en un próximo tema. Un abrazo grande, que Dios los bendiga a todos, que tengan un muy, pero muy feliz sábado.